La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a terminar hoy de ver este resumen a manera de prólogo que hace Pablo, el autor de la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, de lo que le preocupa y lo que le confía a Timoteo que cuide en esa comunidad a la que lo envía como su dirigente, como su cuidador, más propiamente como su pastor, a la comunidad de Éfeso. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Son de estas partes que hay que ver con cuidado para tratar de entender, esta y una que vendrá un poquito más adelante, qué tanto es realmente evangelio, referencia, y qué tanto es un contexto cultural. Nos dice la carta: reconociendo que la ley no se dicta para los honrados, sino para castigar a rebeldes y desobedientes, a impíos y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales y a los homosexuales, a los traficantes de seres humanos, a los estafadores y perjuros. En una palabra, la ley está contra todo lo que se opone a una sana enseñanza. Y esta sana enseñanza es la que se encuentra en la buena noticia que me han encomendado y que nos revela la gloria del bienaventurado Dios. Palabra de Dios. Decíamos que Pablo está tratando de subrayar, como parecía con claridad al final del versículo 7, llamar la atención a algunos de estos predicadores que creían que se presentaban como conocedores de la ley mejor que Pablo, y por eso trataban de que la gente siguiera las prácticas propias del judaísmo de la época. Ya comentamos, sobre todo desde la carta de Pablo a los Gálatas, esta diferencia entre la ley como un estado interior que se manifiesta a través de los frutos del Espíritu, esa ley con L mayúscula que Dios imprime en nuestros corazones y que sabemos que está operante por los frutos que produce. Hablábamos brevemente de algunos de estos que aparecen en el capítulo 5 de Gálatas. Primero que nada, la paz, que solamente puede venir de Dios, este shalom. Una persona cuya vida, cuyo talante transmite armonía, transmite paz, transmite solidaridad. Seguida de la fe, desde luego. Esta relación con el Señor en quien se confía porque nos consta que nos ha acompañado y por quien se apuesta la vida y por su proyecto. La alegría, también otro elemento fundamental. La empatía hacia la gente que le rodea, el saber escuchar, entender, acoger, acompañar. El dominio de sí, no perder los estribos, y esto solo quien está sostenido por el amor lo puede hacer. La humildad, la solidaridad, el cuidado del hermano y la hermana. Esa es la ley con mayúscula. La ley con minúscula son una serie de preceptos que podríamos decir que están ahí como mínimos para no terminar de destruirnos mutuamente. Sobre eso está elaborando el autor en este momento. Sabemos que la ley es buena, ley con minúscula, siempre que se la use debidamente. Cuando se abandera una práctica, haciéndola o vinculándola a la ley desde una perspectiva absoluta, colección de preceptos como referencia absoluta del querer de Dios, estamos desvirtuándola. ¿Y cómo explica esto Pablo? Dice, la ley no se dicta para los honrados. Es decir, esta ley, la colección de preceptos, no es para alguien que ya vive en el estado de estar en el Espíritu, de poder encarnar el amor en medio del mundo desde esa comunión con el Espíritu y con Dios. La ley no es para eso, los preceptos no son para eso. Los preceptos son para castigar a rebeldes y desobedientes, a impíos y pecadores. Básicamente se mantiene esta visión de que
finalmente el garante del orden del mundo es este Dios que castiga. Entonces, si no es la compunción la que garantiza una conversión, que sea esta atrición, el miedo a lo que Dios me va a hacer si yo no le hago caso. Ya hemos comentado también en nuestra propia vida humana, como en los años formativos de todas y todos, la presencia de una figura de autoridad que además tiene capacidad de ejercerla para ponernos límites, para ayudarnos a salir de esta especie como de fascinación con nuestro ego, cuando empezamos a descubrir que somos una persona, un yo, cuando empezamos a descubrir que tenemos identidad. Nos podemos fascinar tanto con eso, y eso le pasa a los niños y niñas en cierta edad y algunos hasta avanzada edad, se quedan encerrados en esa fascinación y creen que el llenar los caprichos de ese ego naciente es lo que les va a dar felicidad y terminan destruyéndose y haciendo mucho daño. La figura de autoridad pone límites. La figura de autoridad impone de alguna manera a ese ego naciente la necesidad de considerar a otras individualidades, a otras presencias como integrantes de su totalidad, y que los derechos de una persona terminan donde inician los derechos de la otra, y que hay derechos que construimos en colectividad, y que finalmente lo que nos hace plenos y felices es descubrir lo que cada quien puede incorporar en ese entorno, en esa comunión, en lo que vamos construyendo en conjunto. La ley sería eso. ¿Para qué? Sigue diciendo castigar. Honestamente, no es el Dios de mi convicción. No es el Dios en el que yo creo. Castiga. Las consecuencias de lo que haces no necesitan de un policía, porque eso contamina el corazón infinitamente amoroso y misericordioso de Dios, y nos mete en unas dualidades poco discernibles, destructivas. Más allá de esta imagen que les decía, todos necesitamos pasar por la imagen del Dios que pone límites, sin lugar a dudas, que tiene la autoridad para poner límites, que puede exigirnos de alguna forma que apliquemos esos límites, pero no que va a destruir de manera definitiva, como a veces se presenta, a sus propias criaturas porque rompieron con esos límites. Es la gran diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. Dios ajusta, llama la atención para que caigamos en la cuenta conscientemente que mantenernos en una disposición egocéntrica va a terminar castigándonos, pero no es que Dios decrete, este hizo tal, pues le voy a mandar este castigo. Es que es algo natural. Si yo, como dice la propia sabiduría popular, a hierro mata, a hierro muere. Hay consecuencias de nuestros actos, y eso no necesitamos colgárselas a un Dios que es finalmente este juez que puede dictaminar la destrucción definitiva de una de sus hijas o de sus hijos, o el sinsentido definitivo de una de sus hijas o de sus hijos. Y alrededor de esta temática vamos a seguir adentrándonos en algunos de estos temas. El siguiente párrafo que veremos en el siguiente podcast es todo lo que él considera que es una vida impía y pecadora. Y vamos a hablar un poco sobre eso en este contexto. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.